Muy buenas noches, amados hermanos y amados amigos. Te saluda el hermano Cristóbal. Quiero estar compartiendo en esta hora la palabra de Dios acerca del Apocalipsis, sobre el tema la aparición del anticristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia, versículo 12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, desde que fue arrojado del cielo, cuando se rebeló contra Dios, Dios lo destronó de su lugar juntamente con los ángeles caídos. La Biblia dice con la tercera parte de los ángeles que puso en contra de Dios y que se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Entonces Satanás fue arrojado hacia abajo. La Biblia dice a la tierra. Pero ciertamente Satanás no se quedó exactamente en la tierra, sino que hay un lugar en el espacio donde se le llama, digamos, el universo, el mundo, donde está el primer cielo, donde está Satanás y los demonios, donde operan y tienen acceso a poder bajar a la tierra. Pero llegará un tiempo donde Satanás vendrá específicamente a la tierra para poder obrar con los hombres y hacer lo que ha determinado hacer. Satanás no ama este mundo, no ama a los hombres, no ama a la humanidad y tampoco ama a todo lo que existe en este mundo. Satanás quiere destruir todo lo que encuentra a su paso. Quiere destruir al hombre, quiere destruir la naturaleza, quiere destruir todo, porque sabe que todo lo que existe en este mundo Dios lo hizo con un propósito, y con el propósito de que lo gobernara el hombre. Pero Satanás, en su afán de querer controlarlo todo y tener el poder, Satanás se rebeló contra Dios y tuvo acceso a este mundo. Tanto así que dice la Biblia en el Génesis capítulo 2, dice la Biblia que Satanás bajó a la tierra, tenía acceso donde estaba Adán y Eva en el paraíso, y en cierta ocasión tuvo acceso de poder hablar con Eva y decirle de que desobedeciera a Dios, haciéndola caer y pecar comiendo del fruto prohibido. Y Eva también le dio a su esposo, el cual, cuando eso sucedió, Satanás sabía que con la desobediencia del hombre, todo lo que Dios le había dado al hombre iba a venir ser haciendo parte de él en un tiempo. Y así fue. Todo este mundo que anteriormente se le dio a Adán para que
lo cuidase, para que lo labrase, para que Adán pudiera vivir en esta tierra juntamente con tu descendencia felizmente, fue quitado por Satanás. Y cuando Adán y Eva pecaron, Satanás tuvo acceso completo de este mundo. Entonces, Satanás estableció su propio gobierno en esta tierra. Y desde entonces este mundo ha sido un caos. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a su pueblo para que ese pueblo fuese un pueblo santo, siempre ese pueblo pecó, siempre ese pueblo desobedeció a Dios, porque siempre ese pueblo estaba siendo tentado por Satanás. El hombre siempre ha sido tentado por Satanás, porque Satanás lo que quiere es que el hombre no le obedezca a Dios, para que el hombre sea desdichado, infeliz y pierda todo lo que es la salvación. Entonces Dios siempre ha querido preservar a los que le obedecen, a sus hijos, a los que Él ha tomado como hijos. Por ejemplo, cuando Dios destruyó a esta tierra con el diluvio, con agua, Dios preservó animales y a seres humanos como a Noé y a su familia, para que la especie y la humanidad continuara. Y Dios siempre ha querido que esta humanidad sea una humanidad santa, dichosa, feliz, que viva bien. Pero el hombre siempre ha desobedecido a Dios. No se pudo hacer nada hasta que Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo con un propósito y dijo: enviaré a Jesús, mi Hijo, o yo mismo me haré con los hombres y bajaré a la tierra para poder entregar mi vida para rescatar al hombre, a lo que se ha perdido, a lo que Satanás por la desobediencia de Adán y Eva se había adueñado. Por una herencia Satanás se la había quitado a Adán y Eva. Pero Jesucristo vino a esta tierra y trajo el evangelio de la salvación del reino de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo murió, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros y resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó de la muerte, la Biblia dice que le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y Satanás ya no tiene el poder. Satanás tiene un poder limitado, el cual sabe de que el tiempo se le va terminando y que va a llegar un tiempo en que él mismo tendrá que disponerse, porque Dios lo va a destruir. Y por eso es que dice la Biblia acá en Apocalipsis capítulo 12 versículo 12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Cuando vio Satanás que fue destronado del cielo y arrojado a la tierra, dice que persiguió a la mujer. La mujer se refiere al pueblo santo escogido por Dios.
al pueblo que de un principio Dios lo tomó para que fuese su pueblo, el pueblo de Israel. Esa es la mujer. Y hacer guerra contra los santos. Pensó Satanás que con la muerte de Jesús, porque él creyó que él mató a Jesús, pensó que con la muerte de Jesús él había ganado, pero no sabía que Jesús iba a resucitar, y Jesús resucitó, y cuando vio que Jesús resucitó, dice que se fue a hacer guerra contra los santos. Sabemos la historia de los santos, de todos los que empezaron a predicar el evangelio, los apóstoles. Toda la mayoría fueron perseguidos y fueron torturados y fueron muertos por los imperios, el imperio romano, y por todo lo que se opone contra la palabra de Dios. Y esto es Satanás obrando a través de los hombres, persiguiendo a la descendencia de la mujer, a la iglesia. Y sigue diciendo la Biblia, dice aquí: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Cuando sea el tiempo del fin, Satanás sabrá que tendrá poco tiempo, sabe que tiene poco tiempo, y cuando se manifieste el hombre de pecados, o sea, el anticristo, dice la Biblia que Dios le dio poder para que obrase durante 42 meses, ¿sí? O sea, 3 años y medio. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 3 años y medio? En estos 3 años y medio se le llama el periodo de la tribulación y la gran tribulación. En el periodo de la tribulación, el anticristo viene como un pacificador, va a engañar a las naciones, viene como disfrazado que él es una persona buena, haciendo obras buenas para la humanidad. El anticristo va a hacer que cesen las guerras. Lo primero que va a hacer es que cesen las guerras, y va a firmar la paz mundial, permitiendo que esa paz llegue a Israel, con los enemigos de Israel. Israel va a estar en ese momento creyendo que el anticristo es Dios, porque el pueblo judío de Israel rechazaron a Jesús, y ellos todavía esperan al Mesías, a Jesús. Entonces el anticristo los va a persuadir y los va a engañar, haciéndose pasar que es el libertador de ellos, y va a permitir que Israel pueda tener paz con todos sus enemigos, y le va a permitir que también Israel pueda construir su templo, el tercer templo. Pero durante ese tiempo va a haber lo que es en la tierra un gobierno mundial, donde el anticristo va a ejercer todo poder y todo dominio sobre la tierra. El gobierno que existe en este tiempo es un gobierno que está, digamos, en todos los países: presidentes, ministros, gobernadores. Pero cuando venga el anticristo, va a haber un solo gobierno
porque las mismas Naciones Unidas van a permitir y hacer una ley que se haya, o sea, o un decreto que haya un solo gobierno mundial en la tierra, y van a poner a un solo hombre a gobernar, y ese será el anticristo, y va a venir con una supuesta paz. Luego, después de eso, él va a poner sus leyes y va a decir que la única forma de poder terminar con la violencia, con la pobreza en la tierra, es teniendo control completamente sobre el mundo, sobre la humanidad y sobre los hombres. Es por eso que la ley que va a poner es que se le ponga a cada ser humano, a cada persona en esta tierra, una marca. La Biblia dice en la mano derecha o en la frente. Y eso va a ser para poder tener un control total de cada ser humano, de todo lo que existe. Para que la persona pueda comprar y pueda vender. Va a tener el control completo sobre la economía del mundo, sobre lo que es la forma de que el ser humano, digamos, trabaja para subsistir, y esa forma va a decir que es para que nadie pueda tener más, para que todos vivan en común bien, ejerciendo un plan, digamos, de comunismo, de que todos son iguales y van a tener lo que necesiten. Y se les va a poner la marca. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa ley va a ser impuesta. ¿Cuál será la marca? ¿O cuál será el sello de la bestia? Me acuerdo que cuando me convertí, todavía la tecnología no estaba tan avanzada. Pues ya existía la computadora, pues ya existía el teléfono, pero era un teléfono pues solamente para llamar. No existía, digamos, tanto el internet como para poder comunicarse, digamos, rápidamente. Y luego después apareció lo que es el celular y el internet más avanzado, y las aplicaciones y las plataformas y todo lo que ha venido sucediendo, digamos, con la ciencia en las tecnologías informáticas, y hoy en este tiempo más avanzado todavía con lo que es la inteligencia artificial. La Biblia dice que hacía que todos, o sea, se les va a poner por ley una marca para tener control total del ser humano, del hombre, para que el hombre pueda comprar y vender, pueda hacer negocios, pueda trabajar, porque el que no tenga esa marca no va a poder vender ni comprar, no va a tener acceso a lo básico para vivir. Esa marca hoy en este tiempo puede ser un microchip tan avanzado, con la tecnología tan avanzada, que ese microchip se le va a poner en la mano derecha
o en la frente. Y si la persona se pone ese microchip en la mano derecha o en la frente, ahí va a estar toda la información de esa persona. El microchip va a hacer que el cuerpo del ser humano sea controlado por su cerebro, y todo lo que el ser humano piense, todo lo que el ser humano haga, todo lo que el ser humano esté realizando donde quiera que esté, va a ser controlado por el anticristo, por una plataforma que va a estar en todas partes. Me acuerdo que decían de que habían las primeras computadoras, supercomputadoras avanzadas, que se encontraban en Suiza, en dos torres de edificios, donde esas computadoras están para poder controlar todo. Pero no solo allá, esas computadoras van a estar en todas partes para controlar y tener acceso. O sea, el gobierno de ese tiempo, el gobierno del anticristo, el anticristo y su gobierno, para tener acceso a toda la humanidad. Pero lamentablemente, el que se ponga esa marca o se deje poner ese microchip, automáticamente cuando se ponga el microchip ya va a pertenecer y va a vender su alma a Satanás. Ya va a estar completamente vendido en cuerpo y alma a Satanás, y ya no va a tener ninguna oportunidad de salvación, de arrepentirse. Va a pertenecer a Satanás. Probablemente podrá vivir 3 años y medio en supuesta paz con todo lo que necesite, pero su alma la va a perder. Cuando pasen los 3 años y medio, dice la Biblia que vendrá un periodo terrible que se le llama el periodo de la gran tribulación, de la ira de Dios, que voy a estar tocando luego después. Quería tocar este tema para que todos aquellos que creen que esto no es cierto, esto va a suceder y esto está muy pronto. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los hijos de Dios? Los cristianos, la iglesia de este mundo, ¿será que va a ser engañada por Satanás y Satanás le va a poner el microchip o la marca de la bestia? No. Nosotros como hijos de Dios estamos esperando lo que es el advenimiento de Dios, lo que se le llama la traslación de la iglesia de esta tierra al cielo, lo que es conocido como el arrebatamiento o el rapto, que Dios lo prometió por medio de sus apóstoles, les reveló del arrebatamiento, del rapto, donde Dios va a venir antes y se va a llevar a su pueblo, a su iglesia. Y cuando se lleva a su iglesia, cuando la iglesia sea levantada, entonces el tiempo determinado, muy corto, que se le va a dar a Satanás y al anticristo para que obre en esta tierra, va a ir contando en ese momento 7 años, 3 años y medio de lo que es la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. El apóstol Pablo fue el único el que habló de este tema y que se lo dio a conocer a la iglesia y que les dijo que
ninguno los engañara de ninguna manera, porque Jesucristo no venía por su iglesia sin que antes se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, en el periodo de la tribulación de los 3 años y medio, que esté poniendo su ley a la tierra, al mundo, a los hombres, que lo va a marcar como sea, y aquel que no se deje poner la marca o el microchip como sea, va a ser perseguido, porque está violando la ley, o sea, está incumpliendo la ley, y el que incumple la ley es perseguido, y en ese tiempo va a ser sacrificado, va a ser muerto, lo van a matar, le van a quitar la cabeza. El cual se opone contra todo lo que se llama Dios. Se opone contra todo lo que se llama Dios. O sea, él va a poner su propia ley de culto. Y no va a hacer de que adoren a Dios, al Dios verdadero. Él va a hacer que adoren a Satanás. A Satanás mismo va a poner una ley que los hombres adoren a Satanás, al diablo. Todos aquellos que se pongan la marca de la bestia, que pertenezcan a Satanás, van a adorar a Satanás. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio poder y autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, sobre todo el mundo, que Satanás pueda poner su propia ley, para que los hombres sean engañados, sean perseguidos, sean marcados para que puedan pertenecer a Satanás. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ya ese tiempo va a ser el tiempo de la ira de Dios. Ya no va a estar el tiempo de la gracia. Y será engañado la humanidad para que, dice la Biblia, que los hombres que no quisieron creer a Jesús, que no quisieron creer a la palabra de Dios, que desobedecieron la palabra y que no les importó la palabra de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz, de una u otra manera van a creer en algo. Si no creyeron en la palabra de Dios, que es la verdad para salvación, van a creer en la mentira que Satanás, el anticristo, les va a traer para perdición de sus vidas. Vea lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De una u otra manera el hombre, el que no cree y no quiere creer en Jesucristo, no quiere entregar su corazón a Jesucristo, va a venir el anticristo, lo va a engañar y va a la fuerza a entregar su alma y su cuerpo al anticristo para condenación de su alma. Es lamentable. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
sobre toda tribu, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los hombres lo adoraron, los hombres lo adorarán. Todos los que sean marcados, que sean millones y miles, porque el mundo lo que está buscando es vivir bien, que no le cueste nada, tener todo. Por eso es que el hombre es engañado y va a ser engañado por Satanás. Va a entregar su vida completamente para perdición de su alma. Y dice que lo adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, aquellos que no aceptaron a Jesús. Y si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El anticristo es un hombre implacable. Es una persona que no va a tener piedad de nada. Al principio se va a manifestar como un hombre de paz, pero luego después va a sacar sus garras y se va a descarar que él es el enviado de Satanás. Satanás mismo encarnado en esta tierra, obrando aquí con los hombres. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y eso que tanto que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasear por Dios. Cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando permita que el pueblo de Israel construyan el templo y el pueblo de Israel empiece a hacer lo que son los sacrificios de holocaustos y ofrendas como en el Antiguo Testamento por la ley, el anticristo se va a declarar que él es Dios y va a hacer una ley a que lo adoren porque él es Dios. Va a querer que el pueblo de Israel lo adore y que el mundo lo adore. Esa ley la va a poner en todo el mundo para que todos lo adoren a Satanás. Tanto así que va a hacer que hagan una imagen o una estatua en todo el mundo, en todos los lugares, para que los hombres adoren a la bestia, o sea, a Satanás. El pueblo judío en ese momento, cuando Satanás se descare y se declare que él es Dios, al pueblo judío se le van a abrir los ojos, porque Dios mismo va a permitir para que se le abran la mente, el entendimiento y los ojos, y se va a dar cuenta de que a quien sacrificaron, a quien ellos crucificaron, fue a Jesucristo, el verdadero Dios, y a quienes ellos lo aceptaron es al diablo, al anticristo. En ese momento el pueblo de Israel, cuando se dé cuenta de que él es el diablo, el pueblo de Israel no lo va a adorar. Entonces Satanás va a hacer guerra contra el pueblo de Israel, contra su descendencia, contra los santos, y lo va a perseguir a muerte, a quererlos destruir. En ese momento Dios va a ejecutar las plagas más grandes que nunca han habido en esta tierra, en la gran tribulación, lo que se conoce como las copas de la ira de Dios, los juicios de Dios sobre los hombres, sobre la tierra, sobre los demonios y sobre Satanás. Ese es otro tema que lo vamos a estar tocando en otro tiempo.
Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El apóstol Pablo les decía a la iglesia de Tesalónica y a toda la iglesia de este tiempo. Dice, ¿qué es lo que ha detenido y lo que detiene a que el anticristo no se manifieste todavía? Es la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea trasladada al cielo, sea arrebatada y se vaya el Espíritu Santo con la iglesia, este mundo quedará a la deriva. Este mundo quedará a merced de Satanás. Entonces se manifestará Satanás para engañar completamente a este mundo. Cuando sea el rapto de la iglesia, en ese momento se va a manifestar Satanás mismo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo, en el tiempo en que la iglesia sea llevada al cielo. Y se quedan los hombres que no quisieron creer a la palabra de Dios, o los que estaban en este mundo caminando en desobediencia a Dios, en pecado, y aquellos que no querían nada con Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oiga bien, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es otro tema. Dice la Biblia que cuando esto que lo detiene al anticristo, que no se manifieste, que no tome acción de ejecutar todo lo que va a hacer, cuando esto sea quitado de en medio, o sea, cuando la iglesia sea llevada al cielo, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo, entonces se manifestará el anticristo. En el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y con grandes señales y prodigios mentirosos. Al principio se va a manifestar con poderes, con señales, con prodigios, con una gran obra en esta tierra para engañar al mundo. Y luego después que haya marcado al mundo, los va a subyugar a que se sometan a su propia ley. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es lamentable que el hombre que se quede, es lamentable que no quiso reconocer a Jesús en su corazón. Pero todavía hay tiempo que pueda reconocer a Jesús en su corazón, para que cuando aparezca el anticristo no sea engañado y no el alma de esta persona no sea llevada a la perdición cuando sea marcada por el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Si alguno tiene oído, oiga. Ya para terminar en esta hora, dice,
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre, su número es 666. Ese es el número. El que va a poner el anticristo en un microchip. El número de Satanás. 666. Amado amigo, quiero pedirte en esta hora que reflexiones en tu corazón, que entiendas que todavía tienes oportunidad de arrepentirte y de entregar tu corazón y tu alma a Jesús, porque mañana puede ser demasiadamente tarde, porque cuando la iglesia sea arrebatada, que puede ser en esta noche, que puede ser mañana, que puede ser el momento que menos espera, en ese momento el anticristo se va a aparecer y vas a ser engañado. Si todavía no has aceptado a Jesús, te invito a que puedas entregar tu corazón a Jesús, que puedas decirle: Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, te entrego mi corazón y mi alma y te pido que me inscribas en el libro de la vida y que me salves. Y Dios lo hará en ese momento que tú entregues tu corazón a Él, y hará que tú busques una congregación de sana doctrina para poder caminar con el Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano. Comparte este mensaje con otro. Comparte esta palabra para que las personas que todavía no han conocido al Señor puedan tener oportunidad de arrepentirse, entregar su vida al Señor, y que no puedan ser engañadas por el enemigo. Amén.